Bueno chicos, aquí le traigo el capítulo 6 de Jaune, el heredero del poder de Sukuna y Yuji. Antes de comenzar, espero que le den like, se suscriban. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Ruby y Jujutsu Kaisen no me pertenecen. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Comencemos. Ruby, el heredero del poder de Sukuna y Yuji. La bestia emergió por completo de la fisura, alcanzando una altura de casi 50 metros. Su cuerpo parecía estar formado por capas de oscuridad sólida y cristales afilados que reflejaban la luz roja de sus ojos. Con cada movimiento, liberaba ondas de energía que hacían que la nieve se derritiera y las rocas se resquebrajaran como si fueran de vidrio. Su sola presencia era suficiente para que los instrumentos de medición en todo Remnant comenzaran a estallar por la sobrecarga de datos. Desde el centro de mando, la voz de Penny sonaba con una mezcla de asombro y alarma. Análisis completado. Esta entidad posee un nivel de energía equivalente a la destrucción total de un país entero. Estamos ante una amenaza que nunca habíamos registrado antes. Solo seres de poder incomparable podrían hacerle frente. Winter apretó con fuerza el puño de su espada, sintiendo como incluso su propia aura luchaba por mantenerse estable ante semejante presión. Sabía que lo que decía Penny no era una exageración. Las leyendas antiguas hablaban de seres capaces de borrar reinos de la faz de la tierra, y ahora uno de ellos estaba justo frente a ellos. Jaune se detuvo a unos metros de la criatura, levantando la mirada sin mostrar ni un ápice de miedo. Por dentro, las voces resonaban con fuerza nueva. ¿Lo ves, chico? Decía Sukuna, su voz llena de orgullo y emoción. Esto es lo que significa el verdadero poder. Yo, Ryomen Sukuna, fui conocido como el rey de las maldiciones, aquel que podía reducir ciudades a cenizas con un solo gesto. Se dice que mi fuerza era tal que los propios hechiceros de la antigüedad tuvieron que unirse en masa solo para intentar detenerme. Y ahora, tú tienes todo eso en tu interior. Y recuerda algo más, agregó Yuji con firmeza. Yo heredé todo ese poder, pero aprendí a dominarlo, a superar incluso los límites que él mismo creía inalcanzables. El poder no es solo destrucción, es voluntad. Nosotros podemos ir más allá de lo que nadie ha logrado jamás. Jaune sintió como la energía fluía por todo su cuerpo, más intensa que nunca. Su cabello rosado brillaba con luz propia, y los 4 brazos espectrales que lo rodeaban crecieron en tamaño y densidad, cubriéndose de patrones complejos de color carmesí y negro. El aire a su alrededor se distorsionaba por la fuerza que emanaba de él, creando una zona de calma absoluta en medio de la tormenta. Tienes razón, ambos, dijo Jaune en voz alta, para que todos pudieran escucharlo. Se dice que las maldiciones de grado especial pueden devastar naciones enteras. Que el rey de las maldiciones fue la existencia más poderosa que jamás haya caminado por la tierra. Pero también se dijo que nadie podría superarlo, y ese es el error que todos cometen. El poder no tiene techo. La bestia lanzó un grito ensordecedor y golpeó el suelo con su enorme puño, generando una onda expansiva que avanzaba hacia el equipo con fuerza suficiente para aplastarlos contra las rocas. Técnica maldita. Amplificación. Gritó Jaune. Una barrera invisible de energía se formó a su alrededor y se extendió protegiendo a todos. El impacto chocó contra ella, provocando un estruendo como de 1000 truenos, pero no logró atravesarla. Lo que habría arrasado con todo en kilómetros cuadrados fue contenido como si fuera una simple brisa. Winter abrió los ojos con sorpresa. Había visto grandes hazañas de combate, pero nada que se acercara a esto. ¡Increíble! Contuvo el ataque más poderoso con tanta facilidad. Eso es solo el principio. Respondió Jaune, mientras avanzaba hacia adelante sin dificultad. Sukuna podía destruir regiones enteras con sus ataques, pero yo aprendí algo más importante. Cómo dirigir ese poder sin desperdiciarlo. Cómo superar incluso los límites que él mismo estableció. Levantó su mano derecha y concentró energía en la punta de sus dedos. La luz carmesí se volvió tan brillante que iluminó todo el paisaje helado. Técnica maldita. Corte. No hubo sonido, ni explosión, solo una línea de energía invisible que atravesó el cuerpo de la bestia desde arriba hacia abajo. El monstruo gigante se detuvo en seco, y segundos después su inmenso cuerpo se partió en 2 mitades perfectas, cayendo a ambos lados con un estruendo que hizo temblar las montañas circundantes. Pero la criatura no estaba derrotada. Su cuerpo comenzó a regenerarse casi de inmediato, alimentado por la inmensa cantidad de energía que poseía. Como esperaba, comentó Jaune. Tiene la capacidad de regeneración más alta que he visto. Pero también sé cómo detener eso.
El rey de las maldiciones podía usar desmantelar para cortar todo lo que existiera, y expansión territorial para crear un espacio donde nadie podía escapar. Pero yo he perfeccionado ambas técnicas. Hazlo, Jaune. Alentó Yuji. Muestra lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos. Demuestra que hemos superado incluso al ser más fuerte de la historia. ¿Sí? Que todo el mundo sepa quiénes somos. Añadió Sukuna con emoción salvaje. Este será el espectáculo más grande que hayan visto jamás. Jaune levantó ambas manos, y la energía que lo rodeaba se multiplicó por 10, por 100, por 1000. El cielo se oscureció por completo, y en su lugar aparecieron símbolos antiguos que flotaban en el aire. La presión era tal que las nubes de tormenta se separaron formando un círculo perfecto alrededor de ellos. Expansión territorial. Dominio del Rey Supremo. El mundo a su alrededor cambió instantáneamente. Ya no estaban en las montañas heladas de Barlovento, sino en un espacio infinito cubierto de patrones luminosos y columnas que se elevaban hasta el cielo imaginario. Aquí, las reglas eran establecidas por Jaune. Aquí, él era el amo absoluto. Dentro del dominio, la bestia se sintió atrapada, incapaz de moverse o usar sus poderes. Cada rincón de este espacio estaba diseñado para amplificar al máximo las técnicas malditas. En este lugar, explicó Jaune con voz que resonaba por todo el territorio, todos mis ataques darán en el blanco sin posibilidad de fallar. El rey de las maldiciones construyó su dominio para demostrar su poder absoluto. Yo lo he perfeccionado para proteger lo que importa y derrotar lo que debe ser detenido. Técnica maldita. Desmantelamiento total. Una lluvia infinita de cortes de energía cubrió todo el dominio. Cada golpe desgarraba la energía misma de la bestia, impidiendo su regeneración y destruyendo su núcleo de poder uno por uno. Lo que habría requerido ejércitos enteros y años de batalla se resolvió en cuestión de segundos. Cuando el dominio se disipó, lo único que quedó en el lugar donde estaba la monstruosidad fue un pequeño cristal oscuro, completamente inerte. El silencio volvió a Barlovento. La tormenta se detuvo, y por primera vez en mucho tiempo, la luz del sol comenzó a filtrarse entre las nubes. Todos miraban a Jaune con una mezcla de respeto, admiración y asombro. Winter se acercó a él, con una expresión que mezclaba seriedad y una leve sonrisa de reconocimiento. Ark, no tengo palabras. Sabía que eras poderoso, pero esto trasciende todo lo que creíamos posible. Has demostrado que posees la fuerza capaz de proteger todo Remnant. Es solo el comienzo, respondió Jaune mientras guardaba su espada. El poder de Sukuna es legendario, sí. Pero como dijo Yuji, siempre se puede ir más allá. No somos solo el heredero del rey de las maldiciones, somos algo mucho mayor. En el centro de mando, Pietro y Penny miraban los datos con incredulidad. Las lecturas indican que la energía liberada fue suficiente para neutralizar la amenaza y restaurar el equilibrio. Decía Penny con alegría. Jaune Ark ha logrado lo que se creía imposible. Sí, agregó Pietro. Y lo más importante, ha usado ese poder inmenso no para dominar o destruir, sino para proteger. Eso es lo que lo hace realmente especial. Jaune miró hacia el horizonte, sabiendo que todavía habría desafíos por venir, pero también seguro de que ahora estaba preparado para enfrentarlos. Con el poder de dos grandes seres dentro de él, y su propia voluntad de acero, ningún enemigo sería demasiado fuerte. Claro que sí, aquí tienes la continuación, mucho más extensa, profundizando en las consecuencias de la batalla, las reacciones de todos los presentes y el nuevo peso que recae sobre Jaune, manteniendo todo el poder y características que definimos. Cat 15. El silencio que descendió sobre las montañas de Barlovento no fue algo común. Tras el desvanecimiento del dominio, parecía que incluso la naturaleza misma se había detenido para comprender lo que acababa de suceder. Las nubes oscuras que durante siglos habían cubierto la región se dispersaban poco a poco, dejando pasar la luz dorada del sol que iluminaba la nieve virgen y las rocas antes oscurecidas. Donde antes solo había desolación y peligro, ahora se respiraba una sensación de paz que hacía mucho tiempo no existía. Jaune permanecía de pie en el mismo lugar, su respiración era tranquila y estable, como si no hubiera liberado una fuerza capaz de remodelar continentes. Los brazos espectrales se habían disipado, pero aún se podía percibir una energía sutil que lo rodeaba, como una llama suave que no se apagaba. En su mano sostenía aquel pequeño cristal oscuro, el único resto de la gran maldición de grado especial que había amenazado con expandirse por todo Remnant. Lo sentiste, ¿verdad? Habló Yuji en su mente con satisfacción. Todo ese poder que guardábamos, lo usamos exactamente como debía ser.
No para sembrar el terror, sino para traer la calma. Creo que incluso él estaría de acuerdo con esto. Desde luego. Respondió Sukuna, y por primera vez su voz no tenía ese tono arrogante ni sanguinario, sino uno de respeto genuino. Durante siglos, todos me llamaron el rey de las maldiciones, el ser más temido de la historia. Y tenían razón, mi poder era inmenso. Pero nunca imaginé que podría usarse de esta forma. Tú, chico, tú y este muchacho, habéis logrado algo que yo nunca hice. Habéis llevado mi poder a alturas que ni yo mismo podía concebir. Como dijiste, hemos superado todos los límites. Jaune sonrió levemente ante aquellas palabras. Sabía que su fuerza no provenía solo de las habilidades heredadas, sino de la unión de tres voluntades distintas que habían aprendido a trabajar como una sola. Winter Schne fue la primera en acercarse. Caminó con paso firme, pero en sus ojos se notaba la impresión profunda que le había causado todo lo ocurrido. Como oficial de alto rango y miembro de una de las familias más poderosas, había estudiado cada registro histórico, cada leyenda y cada informe sobre seres de gran poder. Pero nada se comparaba con lo que acababa de presenciar. Se detuvo frente a él y bajó levemente la cabeza en señal de respeto, un gesto que muy pocas personas habían recibido de ella. Ark, todavía me cuesta encontrar las palabras adecuadas. Los antiguos textos contaban historias de hechiceros capaces de destruir naciones y cambiar el curso de la historia. Siempre pensé que eran solo mitos, exageraciones para dar miedo. Pero hoy he visto la realidad con mis propios ojos. Has derrotado a una amenaza que habría requerido el esfuerzo combinado de todos los reinos, de todos los cazadores y cazadoras existentes. Y lo hiciste con una precisión y un control que trascienden cualquier arte de combate conocido. Levantó la mirada y continuó. Cuando comenzamos esta misión, sabía que eras valioso, pero nunca imaginé que tenías en tus manos el destino de todo nuestro mundo. Ese poder que posees, es verdad lo que dicen. Podrías convertirte en el ser más temido de la historia, igual que aquel legendario rey de las maldiciones. Pero también has demostrado que puedes ser algo mucho mejor, su mayor protección. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, respondió Jaune con calma. Todo depende de quién lo maneje y con qué propósito. Sukuna usó su fuerza para imponer su voluntad y causar caos, por eso fue temido. Pero yo tengo otras razones para luchar. Tengo personas que quiero proteger, y ese es el motor que me permite ir más allá de lo que nadie ha logrado. En ese momento, el resto de los soldados se acercaron. Habían presenciado cada segundo de la batalla, y muchos de ellos todavía miraban a Jaune con asombro. Aquel joven que al principio parecía solo un cazador más, se había convertido ante sus ojos en algo parecido a una leyenda viviente. Señor Arok. Habló el capitán de la unidad con respeto. Gracias a usted estamos vivos. Lo que hizo, fue simplemente increíble. Nunca olvidaremos lo que ha hecho por nosotros y por todo Remnant. Todos los soldados asintieron y levantaron sus armas en señal de saludo y reconocimiento. Por primera vez, Jaune no se sentía como el chico inexperto que una vez fue, sino como un verdadero líder, alguien en quien se podía confiar sin reservas. Mientras tanto, en el centro de mando situado en la base de Atlas, la emoción era igual de grande. Las pantallas mostraban cómo los niveles de energía peligrosa descendían rápidamente hasta volverse completamente estables. Todas las alertas se apagaron una tras otra. Lo lograron. Lo lograron de verdad. Exclamó Penny con los ojos brillantes de alegría, saltando de emoción mientras miraba los datos. Los cálculos eran correctos. El poder de Jaune no solo fue suficiente para vencerla, sino que también limpió todo el entorno de la energía corrupta. Incluso los ecos que quedaban de la maldición se han desvanecido por completo. Pietro Polendina, que había estado siguiendo la misión con gran preocupación, suspiró aliviado mientras se quitaba las gafas. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Es asombroso. Hemos estudiado esta energía durante años y creíamos que era imposible controlarla o eliminarla por completo. Pero Jaune, él tiene una conexión especial con ella. No la combate como un enemigo externo, sino que la comprende y la domina desde su esencia. Y lo más impresionante es que, teniendo el poder suficiente para destruirlo todo, eligió usarlo solo para sanar y proteger. Esa es la cualidad que lo hace realmente excepcional. Debemos ir a recibirlos. Propuso Penny de inmediato. Quiero verlo y darle las gracias personalmente. Desde luego, querida. Prepara la nave de regreso, respondió Pietro. Pero también debemos informar de todo esto a las altas esferas.
Lo que ha ocurrido hoy cambiará todo lo que sabemos sobre la energía, los cazadores y el futuro de nuestro mundo. De vuelta en Barlovento, Winter y Jaune comenzaron a organizar el regreso. Mientras los soldados preparaban el equipo y revisaban las zonas, Winter se acercó de nuevo a él, con un tono más serio pero también cercano. Jaune, ahora que todo esto ha terminado, debes saber que tu vida cambiará por completo. Cuando se sepa lo que eres capaz de hacer, muchos buscarán tu ayuda, pero también habrá quienes teman tu poder y querrán usarlo o incluso eliminarlo. La fama y la responsabilidad serán enormes. ¿Estás preparado para ello? Jaune miró el paisaje que antes era oscuro y peligroso, ahora transformado en un lugar lleno de luz y belleza. Recordó sus días en Beacon, cuando solo quería demostrar que podía ser un buen cazador, cuando sentía que siempre iba por detrás de los demás. Ahora comprendía que todo aquello había sido el camino que lo llevó hasta aquí. Sí, lo estoy. Antes me preocupaba por ser suficiente, por estar a la altura. Pero ahora sé que mi fuerza no es algo que deba ocultar ni temer. La usaré para proteger a todos los que lo necesiten, igual que Yuji y yo hemos aprendido a usar el poder de Sukuna para fines buenos. Seré el escudo y la espada de Remnant, sin importar lo que venga. Así se habla. Animó Yuji. No importa cuán grandes sean los desafíos, siempre encontraremos la forma de superarlos juntos. Y si alguien se atreve a interponerse en tu camino, añadió Sukuna con su característica chispa de orgullo, les recordaremos por qué se nos considera la fuerza más grande que jamás haya existido. En ese momento, escucharon el sonido de motores acercándose. Al levantar la vista, vieron llegar varias naves, entre ellas la que transportaba a Pietro y Penny. Al aterrizar, la rampa se abrió y Penny salió corriendo hacia Jaune, deteniéndose frente a él con una sonrisa radiante. Jaune. Lo hiciste maravilloso. Tus lecturas de energía fueron espectaculares. El dominio que creaste fue una obra maestra de control y potencia. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Penny, respondió él con una sonrisa amable. Pero esto no lo logré solo. Todos ustedes me apoyaron y me ayudaron a prepararme. Sin eso, nada habría sido posible. Pietro también se acercó y le estrechó la mano con respeto. Tienes todo mi reconocimiento, joven. Has demostrado que eres mucho más que un simple cazador. Eres una nueva esperanza para todos nosotros. El viaje de regreso a la base de Atlas transcurrió en calma. Durante el trayecto, Jaune miró por la ventana mientras las montañas nevadas quedaban atrás, pensando en todo lo que había vivido y en lo que aún le esperaba. Sabía que esta victoria era solo el comienzo. El multiverso, las amenazas que venían de otras dimensiones, los enemigos que aún desconocían, todo eso seguiría llegando. Pero por primera vez, no sentía miedo ni inseguridad. Tenía el poder del rey de las maldiciones, la determinación de Yuji Itadori y su propio corazón valiente. Junto a sus amigos y aliados, sabía que podrían enfrentar cualquier cosa que el destino les pusiera por delante. Al llegar a la base, fueron recibidos con honores. Oficiales, científicos y cazadores se reunieron para saludar al equipo que había salvado a Remnant de una catástrofe segura. Pero mientras todos celebraban, Jaune miraba al horizonte, sabiendo que su historia apenas comenzaba y que el mundo aún vería mucho más de lo que él podía hacer. Sí, pensó para sí mismo. Soy Jaune Arc, portador de poderes legendarios. Y haré todo lo necesario para proteger lo que amo. Fin.